En otra edición del México-Estados Unidos, parece que las barras y las estrellas le ganan en mejores jugadores. Platicaremos con el profesor Antonio El Güero Medina, un latino que busca traerse un premio importante al área de la Bahía. Y comienzan las eliminatorias al Mundial por la Conmebol en medio de muchas restricciones por el coronavirus. Así comenzamos esta edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se conecten y escuchen este podcast. Episodio 5 de Deportes al Detalle. Carlos Justiz, Pedro Andrade y Carlos Mauricio Ramírez. Caballeros, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, hoy tenemos algo sabrosón, una rivalidad que en lo personal a mí me gusta mucho. Nada más voy a ir a buscar mi pasaporte antes de hablar de eso. Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues primero quiero desmentir el hecho de que yo no tuve ningún problema la semana pasada. Ningún problema fisiológico la semana pasada. Así que no habrá ni foto ni trofeo en el retrete. Yo pensaba. Qué malas lenguas hay en la internet. Bueno, sí, ¿verdad? Vamos a comenzar esta edición de Deportes al Detalle hablando de un tema candente, el clásico Estados Unidos-México, pero no como ustedes se lo imaginan. Basta simplemente con levantar la mirada, con prender un televisor, con ver la Liga Premier por Telemundo o con ver partidos en Italia, Alemania, España. Y lo que hace no tanto, una década tal vez, parecía impensable, hoy es absolutamente tangible, real. Giovanni Reina en el Borussia Dortmund, Christian Pulisic en el Chelsea, Weston McKennie en la Juventus, Konrad de la Fuente y Sergiño Dest en el Barcelona. La lista es larga y se va ampliando. Estamos hablando de futbolistas estadounidenses que se asientan en el fútbol europeo. Y la lista, Carlos, es cada vez más amplia con respecto a México y en clubes cada vez mejores. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el diferencial? ¿Qué está haciendo bien Estados Unidos y mal México? Yo creo que más que bien o mal es el hecho de que Estados Unidos ha sabido encontrar los que tienen la opción de, Gio Reyna es un caso muy particular porque su padre obviamente fue seleccionado de los Estados Unidos, que por cierto tampoco era nacido en los Estados Unidos. Gio tampoco lo es, Gio nace en Inglaterra, entonces de entrada tiene pasaporte comunitario, más allá de las cualidades que tiene, porque para mí Gio Reyna y Christian Pulisic se me hacen excelentes jugadores, pero para mí la realidad de las cosas es que el hecho de que todos estos jugadores que mencionaste, hay otros que no entran dentro de ese grupo, pero estos jugadores que mencionaste en particular, todos tienen pasaportes comunitarios. Christian Pulisic lo pudo sacar porque su abuelo era croata, Weston McKennie vivió en Alemania cuando era joven, entonces su padre también le tenía acceso a esto. Gio Reyna, que nació en Inglaterra. Sergiño Dest, para mí, juega para los Estados Unidos. Yo realmente no lo consideraría ni siquiera americano porque nunca ha vivido en los Estados Unidos. Konrad de la Fuente, un caso parecido. Entonces creo que eso les ayuda, eso es un factor que juega a su favor. Entonces se juntan dos cosas, tienes jugadores con buena calidad técnica, con buenas aptitudes, y cuando ves que puedes manejarte de un lado de Europa al otro fácilmente con el pasaporte, pues ahí está. Pedro. Mira, para mí yo creo, bueno, en parte Carlos Justiz tiene mucha razón con el tema del pasaporte, pero obviamente yo creo que también tiene que ver un poco en el trabajo que se está haciendo al nivel de la liga de fútbol acá en Estados Unidos, de la MLS. Fíjate, por ejemplo, yo tengo solo este año, la MLS ha servido como proyección para más de 30 futbolistas para llegar a Europa, entre ellos un cubano y uno hondureño, y también ha servido para que, por ejemplo, jugadores canadienses que jugaron primero aquí en la MLS también dieran el paso a Europa. El más famoso, digamos, y reconocido es Alphonso Davies. Alphonso Davies del Bayern Múnich. Pero yo creo que básicamente, digamos, yo le anoto mucho al trabajo que se está haciendo. Una liga, digamos, joven, son apenas 25 años, se cumplieron ahorita en el 2020, y yo creo que el enfoque de esta liga está dejando de ser, yo lo decía en podcast pasado, se ha dejado de ser, digamos, en una liga como que más para el retiro de jugadores, y ahora es otro tipo de cosa lo que se está viendo. Mucho joven está saliendo de acá. También, ojo, hay muchos equipos europeos que están
también fundando academias acá y están trayendo, digamos, exportando sus franquicias de alguna otra forma. Y yo creo que esa es la gran diferencia con respecto a lo que está pasando en el caso de México, digamos, para no decir la Liga Mexicana, sino de México. Yo entiendo lo que dice Carlos. El tema del pasaporte indudablemente tiene un peso. Eh, Decir que no sería simplemente mentir, porque es evidente que lo tiene, pero yo creo que hay más. Y cada vez no te voy a decir que es mentira, porque es obvio que tiene un peso específico y también depende del país. Carlos hizo un desglose espectacular en la semana en el trabajo, en el compacto de Deportes al Detalle entre semana y está muy claro cuál es el diferencial, cuál es la ventaja que se saca de tener o no tener ese pasaporte y los aportes, valga el término, que puede tener para un futbolista el llegar a ese nivel, el tener esa herramienta legal para llegar al extranjero. Pero hay algo que es cierto. Los jugadores estadounidenses que se están yendo, a la edad que sea, o las condiciones que tengan, por alguna razón, Carlos, se están quedando y están triunfando. Tyler Adams se formó en Estados Unidos y se quedó en Europa. Bueno, o sigue por lo menos en Europa en el Leipzig. Es cierto que Pulisic, como tú dices, tiene la ventaja de el pasaporte croata de su abuelo, pero Christian Pulisic es hechura del fútbol estadounidense a nivel base en su etapa inicial, porque él se fue aquí como un adolescente y terminó de formarse en el Borussia Dortmund. Pero la estructura, si Pulisic fuese un edificio, las bases del edificio las construyeron en Estados Unidos. Y luego él se va a Alemania con esa ventaja que tú bien aduces del pasaporte croata de su abuelo, pero Pulisic no se queda porque el abuelo es croata. Pulisic llega al Chelsea porque es un grandísimo futbolista, que es verdad que no ocupa plaza de comunitario, pero antes de llegar a la plaza de comunitario en el Chelsea, tuvo que, con la base obtenida en los Estados Unidos, ganarse un puesto y obtenerlo en el fútbol alemán. Es cierto, hay excepciones, lo de Gio Reyna, lo de Serginho Dest, por más que, como tú dices, él decidió jugar por Holanda, es una excepción que yo creo que califica. Por ejemplo, para la selección de Venezuela, jugó Fernando Amorebieta hasta no hace mucho. Y Fernando Amorebieta no tenía nada que ver con la formación de fútbol de Venezuela. Amorebieta nació por un accidente casi en Venezuela y termina formándose luego en España. Toda su carrera la hizo en España, hizo categorías menores con el Athletic de Bilbao y luego por ese hecho de haber nacido en Venezuela termina jugando con la selección de Vinotinto. Igual Dest, por su mamá ser estadounidense, su papá ser estadounidense, él termina jugando con el Team USA. Pero es cierto que se está haciendo cada vez más. Por ejemplo, Brendan Aronson se va también para el fútbol alemán. Con o sin pasaporte, Carlos, si no juegan bien y no rinden, no se van. Y se están yendo y se están quedando. Es verdad lo de Weston McKennie, que tiene pasaporte alemán. Perfecto. Pero McKennie, por más que jugó un par de años en la escuela del Kaiserslautern, cuando era un niño, se formó en Estados Unidos. Jugó, tuvo que tomar una decisión de firmar por el Dallas o tener la beca de la Universidad de Virginia o irse al Schalke. Es cierto, tener pasaporte alemán, pero él tomó la decisión y su formación futbolística estadounidense le permitió luego, con el trabajo en el Schalke, quedarse. Entonces yo creo que aparte del pasaporte, hay un trabajo de base en Estados Unidos que de a poco le está ganando la partida a México. Yo la verdad no lo veo así, o por lo menos en fútbol base. Primero, un diferenciador muy claro es el hecho de que a pesar de todo la MLS no ha podido ni siquiera ganar un solo título de CONCACAF. Para mí eso tiene que ser base para empezar a decir, bueno, ya le está ganando la partida al resto de los equipos. También acaban de deshacer todo el sistema de academias, no todos los equipos tenían academias, y para mí, por ejemplo, Christian Pulisic, en este caso, a lo mejor Weston McKennie ya estaba un poquito más allá, pero los que están en los equipos elite estuvieron todo el tiempo en Europa. Pulisic no cuenta para mí porque cuando uno cumple 14 años, ahí deja de ser, ahí comienza a ser fútbol realmente formativo. Antes es simplemente escuelita, como le decimos. Empiezas a conocer las bases, pero a partir de los 14 años es donde realmente viene la formación.
al tener el hecho de poderse ir a Alemania y tener que formarse allá, por eso Pulisic puede explotar las condiciones que tiene. Y no tiene nada que ver que haya condiciones o no haya condiciones en los muchachos de Estados Unidos. Simplemente no es algo que realmente ha sido tangible en los Estados Unidos. Muchas de las academias realmente no han funcionado. Incluso por eso destruyeron todo el sistema para volverlo a rehacer. Era algo que incluso cuando llegó Jürgen Klinsmann, lo primero que dijo fue: ¿saben qué? Es que esto no está funcionando porque no tenemos héroes locales, esos no existen. Los que tienen todos los jugadores que tienen buenas condiciones se van rápido, eso es normal. Y el hecho de que tuvieran pasaporte comunitario les permite obtener el salto de un equipo medio a uno grande. Ahora, ¿se están quedando? Sí, también hay que tener un poquito de paciencia porque ahorita todo el mundo estamos corriendo como pasaba con México, cuando Giovanni Dos Santos estaba en el Barcelona, cuando Jonah Dos Santos estaba en el Barcelona, cuando Carlos Vela estaba en el Arsenal, a todos, como dirían los cubanos, se nos fue el camión. Comenzamos a decir que ya esta era la generación y eran muy jovencitos. En este caso, Gio Reyna está en una rotación de jugadores dentro del Dortmund. Ahora Pulisic va a comenzar a pelear un espacio con Kai Havertz, que me parece muy complicado, no sé cómo lo vaya a manejar Lampard. Seguramente sí va a tener minutos porque obviamente la temporada es larga, tenemos el COVID, tienen que jugar Champions League, hay un montón de... Te voy a decir una cosa, Pulisic juega porque juega. Está bien, juega. Pero, por ejemplo, en los últimos 2-3 partidos ha entrado de cambio. Entonces, estaba lesionado. A eso voy. Pero sí, eso voy, le dieron la 10. Se tiene que consolidar. Los jugadores de Estados Unidos se tienen que considerar en sus equipos, si no va a pasar lo mismo que pasaba con los jugadores mexicanos que ya han estado allá y los que todavía están allá. Ahora, la otra cosa fue que han podido hacer ese brinco porque lamentablemente los equipos mexicanos siempre han pedido demasiado dinero por los muchachos que exportan. Y al tener que pelear por un puesto de extranjero extracomunitario por 20, 30 millones de euros o incluso 10 o 15, pues los equipos simplemente no lo hacen. Ahí vemos los casos, por ejemplo, este año llega Eugenio Pizzuto, se va a Lille, porque al tener pasaporte italiano se puede ir tranquilamente. Arteaga también se va al Genk, va a una liga que tampoco es súper competitiva, pero es el primer paso para estar allá. Y para mí los casos más importantes, que lo platicamos en el episodio pasado, es el hecho que al no tener pasaporte comunitario, eso le estorbó bastante a Raúl Jiménez y al Tecate Corona, que son los que mejor nivel tenían. Y Tecate precisamente se queda en el Porto porque va a empezar a hacer trámite de su pasaporte comunitario, que ya después de los 6 años lo puede tener, para hacer un cambio y ahí veremos qué pasa. Pero para mí también hay que tener calma. Está muy bien que los jugadores de Estados Unidos estén en equipos elite, pero todavía se tiene que consolidar. Acaban de llegar, hay muchos, no sabemos cómo le va a ir a Serginho Dest en el Barcelona, no sabemos cómo, Conrad de la Fuente no sabemos cuánto va a jugar, Gio Reyna se va a consolidar, Weston McKennie, vamos a ver qué tanto funciona. Todas esas intangibles todavía están por verse. Si les funciona, obviamente es fantástico para la selección de Estados Unidos, pero no sé qué tanto sea realmente para la MLS. Pregunta, Justis, esta es una pregunta que va dirigida a ti. Por todo lo que has expuesto, yo me voy a enfocar, digamos, solamente en jugadores que estén rondando los 20 años. Y me enfoco solamente en eso porque, bien, tú lo decías, son jugadores que se tienen que ahora asentar en sus equipos. O sea, el hecho de que estén en la Juventus, que estén en el Bayern, que estén en el PSV, no necesariamente quiere decir y les coloca el cartel de ya son unas estrellas y están súper formados y van a rendir no sé cuántos años, etcétera. Pero me quiero enfocar solamente en los jugadores jóvenes porque me llamó la atención, por ejemplo, hay jugadores mexicanos también de rangos de edad que van de 17 a 20 años. Y por ejemplo, aquí rápidamente en la lista estoy consiguiendo 2-3 jugadores México-suizos. O sea, también tienen la doble nacionalidad, también tienen el pasaporte comunitario, etcétera. Pero ¿qué me llama la atención? Bueno, Luca Romero tiene doble nacionalidad también. Sí, ¿no? ¿Y qué me llama la atención? Que son jugadores que la selección mexicana no ha llamado todavía, ni siquiera para las inferiores. No sé si es que, o sea, cuando yo digo que el éxito también de que estos jugadores lleguen allá, en parte viene, digamos, a lo que se está mejorando en la MLS, es porque, digamos, se ha entendido que tiene que haber un trabajo progresivo desde abajo. No puede haber, y te lo digo porque nosotros en el caso venezolano, nosotros hubo una época que llamábamos jugadores que yo creo que si la abuela era venezolana, bienvenida. Mira, pero ven acá, Pedro, ven acá, no te vayas tan lejos, ¿Cuál es el comentario? Pongamos el caso de JJ Macías.
que Carlos lo conoce a la perfección. Sí. Cuando alguien dice en un medio mexicano, generalmente, cuando se dice que JJ Macías debe irse a la Real Sociedad o al Getafe o al equipo que sea, ¿qué es lo primero que se suele decir después? Normalmente. Sí, no. Bueno, pero lo que se dice en los medios, ¿dices tú? Sí. Bueno, primero que tiene que terminar de formarse en México. Pero esa es una idea. Pero ojo, el pase de JJ Macías no va por ahí. El chiste es que pasa lo mismo. Va a llegar como extracomunitario. Está y bien, Chivas, al ser estrella, lo pide por 15 millones de euros. Pero ahí es donde está el problema. Para mí el problema principal es pedir tanto dinero. Ahí va. Entonces, el tema de los medios, que va también, para mí va de la mano, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los dueños de los equipos del fútbol mexicano, Carlos? Del grueso. Bueno, no todos son medios, hay dos. Por eso, sí lo sé, que lo son sé. Dos, pero son 18 equipos. Está bien, pero o sea, ¿cuánta injerencia tienen los medios de comunicación en el fútbol mexicano a nivel de clubes? Poca. Poca. Realmente poca. Hubo una época donde sí. Pero ahora hay bastantes inversionistas de diferentes grupos. Vale. Y el problema es que, por ejemplo, y el inversionista llama al canal y le dice, hey, tengo una oferta de tanto por fulanito de tal, inflalo, dale, necesito que digas que Carlos Justice es el Messi mexicano y que lo que le conviene a los jugadores es que se quede un certamen más para que el club tal, porque se va a ir mucho más formado si llega a Europa, después de haber ganado la Copa MX o haber ganado el torneo Guardianes 2020, y dale, dilo ahí, ¿o no, Carlos? Pues no sé si venga de la dirigencia. Yo bien creo que viene por algunos promotores. Y no es lo mismo decir que los equipos tienen esa injerencia o que los medios tienen injerencia, como el hecho de que, además, lamentablemente, muchos de nuestros colegas también en mi país les encanta vender humo y la tiran ahí, la dejan botando y después se vuelve viral y no es ni realidad. ¿Qué periodista dijo? ¿Por qué? Sí, pero está bien, pero está mal. O sea, ¿qué periodista? Brendan Aronson se va al Salzburgo. Cuando pasa el examen médico se va al Salzburgo. Estamos hablando de un chamo, un chamaco, para utilizar los términos, un muchacho de 19 años, nacido en New Jersey, formado en MLS, que no ha ganado nada, porque juega en el Philadelphia Union, que no ha ganado nada, y se va al Salzburgo. Yo no escuché a nadie decir, no, es que a Aronson le conviene quedarse un año más para ganar la MLS is Back o ganar la Copa, la MLS Cup, e irse a Europa mejor formado luego de pasar un año aquí en la MLS Cup. Pero ojo, también tiene que ver con el perfil del jugador. Arteaga se fue y nadie habló de él. O sea, hay mucha gente que yo creo que ni sabía que Gerardo Arteaga jugaba en Santos Laguna. Pero Aronson es una de las perlas del MLS. O sea, Aronson es a la MLS un similar a lo que es JJ Macías. Y nadie dijo en Estados Unidos, no, que Aronson se quede más tiempo acá porque se nos va a ir un talento joven. Es al contrario. Sí, que se vaya, que se forme en Suiza, en Austria, que se vaya, que va a estar mejor en Europa. Claro. Todo está muy bien, pero al final de cuentas, a la hora del negocio, primero, y yo se los cuento porque a mí me tocó vivir el mundo de las fuerzas básicas de Estados Unidos desde adentro, primero como jugador y después como técnico. Y era algo que no existía. Me gusta mucho lo que están haciendo. Creo que a partir de ahora, con este nuevo formato que tienen, con esta nueva forma de armar academias, que cada equipo tenga realmente unas fuerzas básicas, ahí va a comenzar a ver la diferencia porque además tienen toda la infraestructura para crear jugadores para que se puedan ir. Después la única es no volverse loco, que no creo que lo vayan a hacer, para que sea posible que si vas a sacar un jugador de tu cantera, tenga las opciones para irse sin tantas trabas. Si va a la MLS y se vuelve... Acá también tienen la ventaja de que la MLS es una liga que no, por más que sí se ve, no la ven tanto, no tiene la misma presión jugar, aunque sea el LAFC o el New York City FC o el equipo que tú me digas, no la ve quién, dices tú. Digo, en comparación con Chivas, o sea, si comparamos la cantidad de injerencia que tiene el fútbol mexicano, en este caso, con la MLS en cuestión de cuánta gente la ve, pero pues no es equiparable. ¿En Estados Unidos. Por eso, pero en Europa les importa un pepino eso. O sea, en Europa ven más o igual MLS que Liga MX. O sea, como producto... Pero entonces el caso del periodista que habla en México solamente lo ve en México, porque en Europa tampoco lo ven. Ya. Eso sí. Mira, yo te lo voy a decir en palabras de Pavel Pardo. Le preguntaron exactamente lo mismo que estamos discutiendo, pero obviamente nada más enfocado en la Bundesliga.
¿por qué hay más jugadores estadounidenses en la Bundesliga que mexicanos? Y en sus propias palabras, y cito, es un tema muy importante y muy fácil, lo voy a decir. Te menciona 3 nombres. Tyler Adams, Pulisic, Reina. Los jugadores, la MLS pelea los derechos de formación. Eso no pasaría en la Liga Mexicana porque los jóvenes ya tienen un precio alto y los equipos alemanes no están acostumbrados en hacer inversiones altas. Lo que decía Carlos, si tú me pones a comparar un jugador de 18 años en formación que me puede salir a costo entre cero a un jugador mexicano de la misma edad y que me lo vendan, como decías tú, el nuevo Messi del Santos Laguna, el nuevo Messi de las Chivas Rayadas del Guadalajara y te lo va a vender 20 millones, por lo menos en Alemania, según palabras de Pablo Pardo, Carlos, no van. Y también, Alfonso Davies tiene pasaporte comunitario. No, pero Alfonso Davies tiene, es una de las excepciones. O sea. Pero cada vez son más excepciones. Ese es mi punto. Rafa, no, porque no son tan. Si tú ves el alto perfil de los jugadores de más alto perfil de Estados Unidos en este momento, los más altos, los que dices, estos son cracks, todos tienen pasaporte comunitario y muchos se formaron ya en Europa. Claro, Carlos, pero el punto es. Señor de Pulisic ya estaban allá. Perfecto. Pero Alfonso Davies y Brendan Aronson, no. Ellos dos no. Pero son dos. Perfecto. Pero el tema es este. ¿En cuánto tiempo, formación, años de fútbol, resultados, tiene hoy rendimiento de jugadores en Europa, MLS contra Liga MX? O sea, no hay. El mejor jugador de CONCACAF en Europa es Alfonso Davies. Nadie puede discutir eso. Nadie. No es Raúl Jiménez, no es el Tecatito Corona, no es. Ahora, si es por historial, hay que poner Keylor Navas ahí, tampoco me lo tires afuera. Claro, pero Navas es costarricense, o sea, pero igual, Keylor Navas hoy en día no tiene mejor rendimiento que Alfonso Davies. O sea, Alfonso Davies le ganó a Keylor Navas en la final de la Champions. Más allá de que, o sea, y estamos de acuerdo, por historial es Keylor Navas con Rafa Márquez. Pero hoy en día, por productos como, insisto, Alfonso Davies, como Brendan Aronson, como otros jugadores que se han ido formando a nivel juvenil, como Ulises Llanes, que se formó en el fútbol estadounidense y sin pasaporte se fue a Alemania y hoy juega en Holanda, y las cuentas, o sea, la balanza se está inclinando cada vez más hacia el lado estadounidense. Pero estamos hablando de los que están en Europa o los equipos, porque para mí el problema para la selección mexicana como tal, en el que te van a ganar la partida, es que si estos jugadores que están en equipos top, porque hay una diferencia estar entre equipo top y estar en Europa. Por Europa claro. Hay muchos jugadores mexicanos. Entonces, o sea, Raúl Jiménez juega en el Wolverhampton, está jugando en la Liga Premier y estaba jugando Europa League. O sea, él está ahí. Tienes a Tecate Corona que juega Champions. Y jugó en el Atlético de Madrid, seguro. O sea, hay muchos jugadores. Para mí, el golpe más fuerte es el hecho de ver que hay jugadores top. Por eso mi único punto es como que el problema es que no sale directamente, no es equiparable a lo de la MLS, porque si hay jugadores de la MLS también. Bueno, en este caso, llegas a Leipzig. El Leipzig tuvo una muy buena Champions League, ha subido muchísimo. Y además también son casos que se van poniendo ahí, pero no tienes tantos jugadores en el nivel top. Y yo por eso, mi argumento es que los jugadores que están a nivel top, de equipos top de Estados Unidos, muchos tienen la ventaja de que se han desarrollado de una allá. Hagamos un draft. Para mí McKennie es el que es la gran diferencia, porque sí pasó por una parte importante en el FC Dallas, y después se va al Schalke, pero con la ventaja de que tenía el pasaporte. Hagamos un draft. Si hoy hacemos un draft, hagamos un draft los tres. Tenemos que tomar cada uno. ¿Qué quieren hacer? El top 12. El top 12. Cada quien agarra 4 jugadores. Vamos a hacer un draft entre los tres y cada uno va a agarrar al jugador que cree que es mejor entre solamente mexicanos y estadounidenses en Europa. Vamos a hacer 3 equipos de fantasy. Empieza Carlos Justice. Con los 3, ¿cuántos son? 4. Vas a agarrar ya mezclado. 4 mezclados de una vez. Okay. O sea, Carlos va primero, Pedro va después voy yo. Y entonces después yo me. No, pero digo,
Claro, lo que te digo son de una vez los 4 jugadores mezclados. No, O sea, no. 3 mexicanos, un americano, o los 4 mejores americanos No, y los 4 mejores mezclado. Si tú quieres agarrar 2 y mexicanos. 2, 3 y 1, o los 4 de un solo país, los agarras. Ok, Pero vamos en orden. Con el primer ok. pick del Fantasy Deportes del Detalle, Carlos Justis elige a... Irving Lozano. ¡Ah! Pedro Andrade. Segundo pick, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Voy yo con mi doble pick. Tengo doble pick por ser tercero. Snake Draft. Claro, Snake Draft. El Snake Claro, Draft. el Snake Draft. La cosa como son. Déjame anotar. Snake Draft. Voy. Ya va, estoy llevando la cuenta para no equivocarme. Ya va. Charlie agarró al Chucky, ¿no? Ajá. Ok. Pedro agarró a quién? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Bien. Ojo. Escogió a Raúl. Está bien. Eso es el problema de él. Está bien. Voy yo. Christian Pulisic. Pick 3. Y con el pick 4, Tecate Corona. Pedro. Te toca a Pedro. Muy bien. Pedro. Me voy con Serginho Dest. Serginho, se le salió el oculé. Serginho, Sí, Se me salió el Serginho oculé. de Charlie, doble pick. Doble pick. Sí. Héctor Herrera y Gio Reyna. Héctor Herrera. Gio Reyna. Pedro. Va bajando en calidad, pero me quedo con Andrés Guardado. Imagínate tú. Imagínate tú. Andrés Guardado. Qué doble pick tan fácil me han dejado aquí. Voy yo. Weston McKennie. Ok. Weston McKennie. Weston McKennie, perdón, estoy anotando. Y mi último pick, a ver, Pulisic, Tecate, McKennie, Edson Álvarez. Ah. Ok, Pedro, tu último pick. Ya va, es que fíjate lo que me pasa. Los jugadores mexicanos Te falta un pick. no, que me vienen a la cabeza no están jugando casi. Porque te podría decir. Bueno, dale, dale. Te podría. Te faltan jugadores. Sí, te podría decir Diego Lainez, que apuntaba para mucho, pero No, descartado. Bueno, está bien. Diego Lainez tiene 20 años de edad, no apuntaba. O sea, no lo mates, no lo puedes matar a los 20 pero si no años de edad. juega. No importa. Pero encontrará cómodo en algún lado, pero tiene es 20 años de edad. O sea, lo que Diego Lainez hizo de verdad en México. No me digas eso, no me digas eso. No me digas eso. Un jugadorazo juega, este no juega, no es un jugadorazo. Bueno, no juega por el equipo donde está. Pero. No me digas eso. Dale. Tienes a Zach Steffen, DeAndre Yedlin, Tim Ream, John Brooks, Matt Miazga. Tienes una lista larga. Sí. Matt Miazga. Bueno. Tyler. Mira, tienes a Josh Sargent, Tyler Boyd. No, me quedo con John Anthony Brooks. John Brooks. Yeah. Ok. John Brooks. Y el último pick. Charlie. ¿Quién me gusta? Tienes a Néstor Araujo, Alejandro Gómez, Omar Gobea. Este va a ser mi sleeper pick. Eugenio Pisuto, que tiene 2 días en Europa. Está bien. Está bien. Por eso, sleeper pick. Me parece bien. Entonces, el Team Justice tiene a Chucky Lozano, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gio Reyna, ¿no? Chucky, Gio. ¿Qué más? Guardado. A mi hermoso Herrera. No, ¿verdad? A mi hermoso Herrera. Perdón, Herrera. Y Pisuto. Y a Pisuto. Entonces, Chucky, Gio, Herrera y Pisuto. Pedro tiene a Raúl Jiménez, Serginho Dest, Andrés Guardado y John Brooks. Y yo que gané, quedé campeón del Fantasy. Pulisic. Yo creo que el equipo de Pedro es el que nos pone una arrastrada. ¡Oh, vale! ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? Pulisic, Tecate, McKennie y Edson Álvarez. ¿Quién le gana a mi equipo? Nadie. No, sí.
Sí, sí, Nadie, también. nadie. Ahí está. ¿Cuántos goles En mete? todos hay 2 y 2. ¿Cuántos goles metería Yo Pulisic tengo 3 y 1. comparado a Raúl Jiménez? Papá, con Tecate y con McKennie se cansa, se aburre de meter goles, ¿Cuántos? se aburre. Pasa es que quiero ver a Jiménez sin los portugueses. Quiero ver a Jiménez sin los Le puse a Serginho portugueses. Dest. Porque lo vi en el Benfica y en el Atlético sin los... No. Quiero verlo sin los portugueses. Pero si Pulisic ha jugado en el Dortmund y en el Chelsea. Bueno, y le dieron la... Entonces, ¿qué? ¿Lo quieres ver del y Stoke City? le dieron la 10 del Chelsea. Se mereció la 10 del Chelsea. Ahí está. ¿Lo quieres ver entonces en el Stoke City para que el te lo United demuestre? prefirió a Cavani en silla de ruedas que a Raúl Jiménez. Inexplicable eso. Inexplicable. Pero bueno, cerramos cerramos esta parte de Deportes al Detalle para platicar ahora con el profesor Antonio Medina, un latino que triunfa en el fútbol juvenil en el área de la Bahía. Bien, amigos de Deportes al Detalle, les tenemos un invitado muy especial aquí en el área de la Bahía. Se trata del profesor Antonio Medina, es entrenador. Antonio Güero Medina, atención, Antonio Güero Medina es el director atlético, el decano de disciplina, tipo estricto, y además el entrenador en jefe del equipo femenino de fútbol de Leadership High School en San Francisco. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tienen a Antonio en su podcast? Bueno, porque la semana pasada fue nominado por la Federación Nacional de Preparatorias, la NFHS, sus siglas en inglés, la National Federation of High Schools, para la temporada 2019-2020 como el mejor entrenador del estado de California de fútbol femenino, de fútbol infantil de niñas. Luego de que lideró a su equipo, a las Griffins de Leadership High School, a un récord perfecto de 11-0, promovió al equipo de segunda división a primera división en la CIF-SF Conference, así que es un gusto tenerlo, además es latino de la Bahía. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Mucho gusto a todos y gracias por tenerme en su podcast. Esto es algo nuevo para mí, ¿no? Nunca he hecho algo así, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Oye, lo platicábamos un poco en la tarde en el noticiero, pero quiero refrescarlo, Antonio, con la tranquilidad que nos da un podcast, aquí hay más espacio para platicar. Dinos la verdad, Antonio, ¿quiénes son más disciplinados, los hombres o las mujeres entrenando, niños o niñas? Te lo vuelvo a repetir, son las niñas, porque las niñas, le ponen más como, siempre tienen como que tienen un chip on their shoulder, ¿ves? De que siempre tienen que salir y enseñar algo, aprender algo, y a veces los varones ya piensan de que ya, ¿qué me va a enseñar Antonio? Yo ya sé todo, ¿me entiendes? Ya el otro entrenador en aquello me enseñó o esto, y siempre tienes que trabajar más duro para que los hombres te entiendan pues bien, ¿me entiendes? De que de trabajar duro en vez de tratar de siempre hacer el mejor, ¿me entiendes? Profe, primero buenas noches. Siempre es complicado las temporadas de high school porque uno tiene a los estudiantes muy poco tiempo, ¿no? Normalmente pasan las temporadas de high school son solamente por un par de meses, entonces es complicado de repente armar un equipo que tenga cohesión porque a uno le prestan los jugadores de las academias, ¿no? Los que van a las academias, los que no, y ahí también hay algunas cosas que uno tiene que corregir sobre la marcha y a algunos les faltan. Y eso siempre lo hace complicado. Yo siempre lo he visto más que es como la selección nacional de esas edades. A mí lo diferente y por qué lo hago para las mujeres en leadership, por lo mismo, de que no tengo ni una niña que ha jugado en una academia. Todo esto lo he hecho con niñas como diciendo de que nunca han jugado fútbol, niñas que entraron en el 9º grado y sabían nada de fútbol y salieron ya jugando 4 años de fútbol, niñas que honestamente en cualquier otra escuela nunca hubieran jugado y no las hubieran puesto de managers o algo así, ¿me entiendes? Pero aquí yo les he dado oportunidad de que aunque pierdamos 7-0, vamos a perder con las niñas que le ponen el empeño y la disciplina que se necesita para sobresalir en el deporte, ¿me entiendes? Y a mí, como te digo, nunca me han me he topado con las niñas con lo que es el Academy, porque no hay niñas allí que digas el Academy que vienen y te quieren escoger a las niñas. Ahora tengo, como diciendo, han venido programas como ahorita
está una academia que está ahorita en San Francisco, que es en la contra de los Glens, pues, y han tratado ellos de mandaron a un muchacho que ahora lo tienen encargado de las niñas, tratando de decir que iban a abrir un programa gratis para las niñas, y yo le expliqué quién eran mis niñas, pero yo no me imaginaba que estaba tratando, porque como miraron que el programa de nosotros iba subiendo, no se habían dado cuenta que eran niñas que en una academia no la van a hacer, pero en una high school, como dices tú, las tenía yo formadas a jugar juntas y se sabían cubrir una a la otra. Cuando las miraron, se decepcionaron y ya el programa ya lo deshicieron. Ahora la academia se llevó a este muchacho, y el muchacho es que me dieron un trabajo y pagaban tanto, y le digo, no, ya sé de que lo que pasa es que las niñas no estaban al nivel que tú esperabas, ¿me entiendes? Lo que yo hago con ellas es les enseño un sistema de cómo trabajar juntas, cuidarse una a la otra, desde que se van de la escuela. A veces, somos una escuela de bajos ingresos, o muchas de las niñas, los papás a veces nos ayudan con transportación. Las escuelas el Unified School District del distrito, no, ellos agarran dinero, pero nosotros no los dan fondos de ese dinero para transportación. Todo tenemos que hacerlo nosotros. Yo tengo una passenger, 15 passenger de que he tenido yo con mi club desde que empecé con Bay City. La compré como en el 2007. Esa la uso yo para mover a las niñas de un lado a otro para que andemos juntos. A veces pongo más de 15 niñas en la van, a veces cuando no debo de decirlo, no vayan a reír. pero hacemos lo que se necesita para que las niñas puedan llegar a los juegos, porque también a veces, como son niñas en los bases, y como ya van en sus uniformes, los niños siempre las molestan, o no falta qué cosa pase a veces en la transportación pública. Prefiero arriesgarme a veces para asegurar de que las niñas puedan disfrutar del fútbol, y es algo emocionante para ellas también, ¿me entiendes? Oye, bueno, yo te quería hacer una pregunta, te digo güero porque estamos aquí está en bien, confianza, perfecto, y en familia. Claro. Si le dices a mucha gente quién es Antonio, te van a decir quién, y le tienes que, el güero ya, ok, ahora sí. Sí. Quería hablar precisamente de cómo haces para motivarlas y para mantener, digamos, esa mentalidad enfocada, y te lo digo porque yo tengo una hija, tiene 8 años, le encanta el fútbol, tiene quizás año y medio practicándolo, y aunque le fascina y digamos su personalidad cambia, ella es otra persona cuando está en el campo, digamos que todavía ese enfoque de hoy vengo y me voy a concentrar en la práctica y esto es lo que quiero aprender, etcétera. ¿Cómo haces tú para motivarlas? Hago todos los entrenamientos, tiene que ser algo que aprendan nuevo las niñas, ¿me entiendes? Algo en la manera de que, como diciendo, a veces muchos entrenadores, más que nada en la comunidad latina, se enfocan a hacer las niñas correr, ¿me entiendes? Correr y correr, tienen que ponerse en forma, ¿me entiendes? Pero esa no es la manera, porque a veces las niñas lo que necesitan es mucho toque de balón, mucho, como decir, los ejercicios que tengan ya adentro del ejercicio, lo físico, ¿me entiendes? Para que la niña se emocione más, para querer todos los días seguir viniendo a entrenar, porque si un día llega una niña que de por sí no le gusta mucho el deporte, casi a veces los papás ya la traen, y luego la traes y la haces correr 10 veces alrededor del campo, ya nunca va a querer jugar fútbol, ¿me entiendes? O lo que yo trato de hacer es asegurarme de que siempre se diviertan, de que haya una comunidad entre ellas, a veces hay, porque más que nada como con las niñas siempre hay un poquito de drama, ¿me entiendes? Pero no, las mayores siempre tienen la disciplina, you know what I mean, y hablan entre ellas, y no, los vamos a meter en problemas, o Antonio, no, y que ya se ponen, y me ayuda a mí mucho en la escuela con mi trabajo, ¿me entiendes? Todo eso. Estamos hablando con el profesor Antonio El Güero Medina, es entrenador de fútbol femenino, también masculino con los San Francisco Glens, pero femenino con Leadership High, acá en el área de la Bahía. Ha sido nominado como Coach del Año de Fútbol Femenino. ¿Qué representaría para Leadership High
y para este grupo de jugadoras que su entrenador sea nombrado el coach del año femenino en el estado de California? Sería, como te digo, un gran logro. Es algo que todos les ponemos mucho empeño, desde la directora Beth Silvergeld hasta los maestros que nos ayudan, muchas maestras que nos han ayudado a que los niños a veces van atrasadas o deberían de quedar después de escuela, pero los maestros dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con ella un poquito más tarde este otro día para asegurar que vayan a jugar. Nuestra escuela nos ha apoyado bastante en el aspecto de que tenemos una escuela muy avanzada que es de fútbol, ¿me entiendes? Hemos creado una cultura allí de fútbol donde mucha gente dice, oh, si vas allí, es porque eres buena, o es porque eres bueno, o porque te gusta el fútbol. Pero ¿ya existe esa cultura o la quieren crear, Antonio? No, ya existe esa cultura. ¿Y de dónde viene? Eso viene de nosotros, de cuando entré yo, de que empezamos con, como te digo, la directora, ella también le gusta el fútbol, y me ha apoyado en bastantes cosas de que en otras escuelas me hubieran dicho, no, ¿me entiendes? Eso no hay que hacerlo. Y con los varones empezó como una competencia entre como los niños, y ya después las niñas, cuando los niños empezaron, las niñas dijeron, pues no nos queremos quedar atrás, y empezamos a agarrar 2 o 3 niñas que ya jugaban en clubes de la Misión, los Pumas, con Juan Ferreira y otros muchachos que trabajan allí en la Misión con las niñas, y empezamos a formar equipos Claro. con fuerza. Tenía 2 muchachas que me ayudaron bastante. Ahorita casi en cada grupo hay siempre un grupo de niñas. Ahorita estaba Melissa, Marlene, ellas eran las que siempre estaban en el equipo desde el principio, y luego ellas jalaban otras niñas. Ahorita venía otra niña que se llama Jocelyn, que ya vienen con tiempo en el equipo, desde freshman van saliendo, y ellas van poniéndole toda la disciplina a lo que se necesita, y ellas les van enseñando a las más chicas. Ahorita lo del COVID nos ha afectado porque este tiempo es lo que usamos nosotros como para seguir creando la cultura, pero ahorita nos está costando, porque como les está costando mucho el estudio, es difícil que yo ahorita les empiece a inculcar tanto fútbol, porque no se pueden enfocar en eso ahorita. Y en estos tiempos, ¿qué tan importante es el hecho de que, como se dice, que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños a la hora de jugar al fútbol? Porque además vivimos en un país donde obviamente el fútbol a nivel femenino, pues son 4 veces campeonas del mundo, ¿no? Entonces siempre es algo que ellas pueden aspirar a hacer, a seguir viendo hacia adelante. Para mí lo bonito siempre, y lo que me gusta como es esto, yo podía agarrar los hombres desde hace tiempo, pero como te digo, me gustan las niñas como para hacer como el programa para que los niños y las niñas se juntaran, porque siempre los varones tenían a las niñas siempre como de cheerleaders y eso, y no me gustaba. Quería lo que es ahorita, lo que es la equality. Entonces ahora creo que las niñas tienen más porra que los niños, ¿me entiendes? Entonces, como diciendo, ya empezamos a darle vuelta a la cultura de que las niñas siempre nos iban a golear, o que van a perder, y ya estos últimos años, van invictos, van ganando, hey, ¿a qué hora, cuándo juegan? Y ya encontramos el interés. Antes nomás era una escuela de fútbol de niños, y ahora se ha hecho como una escuela de fútbol. Ya es potencia femenino, ya es potencia femenino. Sí. No potencia, pero sí tenemos como... Di la verdad, que tienen al candidato al técnico del año, di la verdad. Ya los ven y sufren, dicen, no, nos va a tocar este equipo, mejor contra ellos, no. No, sería como diciendo mal, y no darle el respeto que se merecen las escuelas, como diciendo la Lobo, que nunca ha perdido un campeonato. Es diferente lo que ellos hacen. Por ahora, Antonio, por ahora, no han perdido por ahora. Es que, mira, te digo algo, es diferente, como te digo, lo que decías de academias. Ellos tienen como diciendo, su manager del equipo de ellos fuera titular en el equipo mío, ¿me entiendes? Entonces ellos va a ser siempre, no deben de estar en esta liga, ¿me entiendes? Como diciendo, pero posiblemente como para las otras escuelas, la Mission, la Washington, todas esas escuelas grandes ya en
en 1 o 2 años tengamos para competir con esas escuelas. Mira, yo hice trampa y me conseguí una entrevista que te hicieron hace algunos meses atrás, comenzando esto del COVID-19, y me llamó la atención una cosa particular que tú decías de cómo mantener, en este caso, estabas con el grupo de muchachos enfocados utilizando una herramienta quizás atípica, los videojuegos. Me llamó mucho la atención porque es algo que en mi vida había escuchado, el usar el FIFA como un sistema de apoyo de entrenamiento. ¿Esto lo sigues usando? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo ha sido? Si lo desarrollas en este caso con las niñas, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque digamos que nosotros los hombres somos más prestos a vivir de los videojuegos. Pedro está buscando, Antonio, una excusa para decirle a la esposa: mi vida, no estoy jugando, estoy entrenando con mis amigos. Tomen nota. Tomen nota. No, mira, de la manera que se usa en el aspecto de entrenamiento es cómo se lee el juego. A veces de la manera de que estás jugando vas a jugar adentro o miras las cosas, entonces las niñas no están tan interesadas en eso, pero te voy a decir que hay 2 o 3 niñas que se meten al party a veces a jugar, ¿me entiendes? Entonces sí, ya está empezando ya la tradición también de los videojuegos para las niñas ahorita durante COVID. Ya le puedo decir a mi esposa, los viernes ya vengo, voy a entrenar con el profe Güero. No, sí, pero se te va a volver a tu hija. Eso te iba a decir. Tu hija y ya, listo. Eso te iba a decir. Vamos entrenando. Te vas a sentar con Miranda. Miranda, vamos a entrenar. Yo soy el Barça. Es doble premio porque vas a quedar como el buen papá, vas a tener a la niña y todo, y ahí no van a tener que molestar a la esposa. Estamos con Antonio Güero Medina, técnico del Leadership High School en San Francisco, también es técnico de los San Francisco Glens en sub-17, candidato a técnico del año en California en la categoría femenina, un gran mérito. Para cerrar, Güero, te agradecemos el tiempo. Hay una pelea permanente por los derechos salariales de las mujeres en el fútbol en los Estados Unidos. Vemos como países como Australia, como Brasil, ya la selección femenina de esos países ganan igual que la selección masculina. Y todavía en Estados Unidos, donde, como decía Carlos, son 4 veces campeonas del mundo, donde hay una liga profesional, todavía no se llega a la igualdad de salario. ¿Cuán importante es que esto pase para que tú, si esto pasa, crees que habría, Antonio, un incremento en el interés de las niñas por jugar fútbol y de las familias también por ver en este deporte un futuro financiero para sus hijas? Creo que más que nada, no nomás el dinero, lo que interesa más que mucha de la gente le meta más interés a los niveles más bajos de las niñas, no siempre buscar nomás a la 1 o 2 niñas de cada estado, sino que hacer más programas como lo que están haciendo ahora. Creo que es bueno, y ahora sí tienen como academias de niñas, y ahora sí tienen más chance de, como decir, una niña, como diciendo, la niña de Pedro que ahorita tiene 8 años, ya a los 10 años sabe cuál es la academia y mira algún juego y dice, yo quiero estar allí. Ya tienen algo aquí, ¿cómo se dice? Como imitate, imitar una referencia. Una referencia, apuntar, sí. ¿no? Exactamente, como diciendo, eso es lo que quiero. Los hombres siempre lo han tenido, de siempre hay una academia para los de 15 años, los de 14 y todo eso, pero para las niñas apenas empieza. Ahorita eso es lo que yo pienso que es importante, pero el salario y estando ICO, eso ya desde cuando hubiera estado, pero pienso de que nomás que se abra, muchas niñas van a empezar a abrir la mente y decir, ¿sabes qué? Esto ya es más real. Claro. Ahora sí hay que meterle todas las ganas. Y la última de mi parte viene por ahí, porque más allá de lo que se puede igualar en ese sentido, como usted bien menciona, es a la hora de invertir en lo que es el fútbol, el femenino, a todos los niveles. Y en su caso es muy importante, seguramente usted lo ve, porque de hecho, si uno ve a la NWSL, si uno ve al equipo nacional de los Estados Unidos, las latinas, las hispanas no están representadas dentro de ese grupo. Hay muchas jugadoras de todas partes, y si hay un lugar donde hay una cultura para el fútbol es precisamente en la nuestra. Entonces, para usted, ¿cómo piensa que en ese tipo de inversiones puedan salir más jugadoras latinas para poder representar y para poder estar en equipos a niveles más altos? Empieza con nosotros. Yo pienso de que desde las
las escuelas y los clubes que tienen a niñas chicas de empezar a como decir, empujarlas en diferentes maneras a que tomen riesgos de querer ser lo mejor que se puede y saber que se puede, porque hay muchas niñas que perdemos en el aspecto de que nada, me voy a poner a trabajar mejor, o sabes que yo soy muy buena para estudiar y mejor me voy a meter nomás al estudio. Yo lo que trato de hacer es de decirles que pueden estudiar y que también pueden jugar, es su trabajo de cómo trabajarlo y todo, pero ahorita todavía no me ha salido la chance. Estuvo Paulina Ovalle, que jugó con la selección del Salvador, que jugó con nosotros, Saraí Silvestre, muchas niñas que niñas que han llegado al programa de nosotros, Ashley, que han jugado en clubes donde pueden llegar a algo, pero desafortunadamente no tienen la misma oportunidad ya cuando llegan a las universidades o eso, los colegios no tienen programas tan fuertes. Ahora en San Francisco ya el programa está bastante fuerte en el City College y allí creo que está más representadas las niñas latinas que en cualquier otro lugar. Bueno, Antonio, te agradecemos el tiempo y ojalá que ese premio se venga para el área de la Bahía contigo. Un fuerte abrazo. Gracias y muchos saludos a todos los de Bay City y los de todas las niñas que han jugado con nosotros en Leadership y a ustedes por siempre ayudarnos y dejar que la gente sepa el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Primeramente Dios y se me haga y Amén. estamos Amén. En otra. Hacemos otro podcast cuando te traigan el premio. Se lo ganes. Sí. Eso. Y entonces si pierdo no me vas a regresar. Ya no, no, entonces sí. De todos modos no me gusta perder, no quiero regresar y hablar de perder. Antonio Medina, seguimos con mucho más acá en Deportes al Detalle. Bien, y cerramos con un tema polémico, muchachos. Las eliminatorias de la Conmebol increíblemente se van a jugar en medio de esta pandemia. Y digo increíblemente porque yo no sé ustedes, pero cada vez que yo me meto en Twitter a actualizar noticias, alguna selección del continente o de la Conmebol ha perdido algún jugador por falta de permiso por el COVID. Porque juega en China, porque juega en Europa, porque juega en la Major League Soccer y por la cantidad de restricciones que sigue debilitando a las selecciones especialmente de la Conmebol, que cada vez tienen más jugadores, sobre todo en MLS. Y esto ha hecho que seleccionados que deberían llevar al top de lo top porque se están jugando boletos a la Copa del Mundo, no tengan a lo top de lo top. Y la pregunta es muy sencilla, ¿se debería jugar las eliminatorias así, pase lo que pase, sí o no? Yo digo que no, por dos razones. Uno, no podemos seguir viendo desde el punto de vista, digamos, médico a los jugadores como carne de cañón. Exponerlos a situaciones que no están controladas, porque muy distinto es decir, vamos a jugar en un ambiente controlado, en una sola sede, tal cual como se ha hecho, por ejemplo, en el deporte aquí en Estados Unidos, como se hizo en la Champions League, como se hizo en la Europa League, X. Pero ya comenzamos con el pie izquierdo. Segundo, luego tenemos situaciones tan irreales como, por ejemplo, y te hablo del caso venezolano, que nuestro 9 histórico, Salomón Rondón, no pueda salir de China. Chévere, por los impedimentos y todo lo que vino al caso. Segundo, ok, traemos al Colorado Aristieta. ¿Qué pasó? La primera vez que intentó llegar a Colombia, Migración le dijo, tampoco puedes entrar por tema COVID, vienes de México, etcétera, etcétera. Parece que ya esa situación se va a resolver en los próximos días. Pero es que es ilógico, en una de las eliminatorias más complicadas, más competitivas, que pase esto cuando un solo punto en la última fecha puede decidir que tú vayas o no vayas al Mundial. Yo no hubiese jugado en estas condiciones, me parece una falta del respeto absoluta, primero a los jugadores como profesionales y segundo, pero es que también yo entiendo el porqué, o sea, no me van a hablar a mí de historias de la Conmebol y todo lo que hay detrás de esa confederación. Sí, no, para mí lo más importante es el hecho de que al saber que además son países donde los protocolos de COVID no han sido los mejores, incluyendo toda Latinoamérica, es más, incluyendo todo el continente, porque desde Estados Unidos hasta la Patagonia no ha habido
realmente un control del COVID-19, es irreal el hecho de que se estén llevando a cabo partidos tan importantes. Y además tiene la desventaja de que luego a la hora de regresar tienen que pasar cuarentenas. Entonces hay jugadores que se van a perder juegos también en los equipos europeos y ojalá no pase, pero uno de los problemas más grandes es el hecho de que tal vez pueda regresar un jugador de estos partidos y si hay un contagio otra vez en Europa, ahí es donde FIFA no va a saber qué hacer. Entonces creo que sí podían haberse tomado un poquito más el tiempo de decir, ¿saben qué? Vamos a apretar el calendario, que al final de cuentas no es malo para los futbolistas. Si no han podido estar jugando, si has tenido que estar con la pandemia, si estuviste parado tanto tiempo, arma un torneo eliminatorio si te lo juegas en un mes cuando se paren los... No sé, pero había otras formas de poder manejarlo sin tener que, a fuerza, tener que jugar en estas fechas. Y sí creo que es un error por muchísimas razones. Sí, estamos de acuerdo los tres. Y la gente dirá, bueno, es que Carlos Mauricio y Pedro son venezolanos y la selección venezolana ha perdido jugadores por culpa del COVID, como el caso, ya lo decía Pedro, de Salomón Rondón, el caso de Junior Moreno con el DC United, el caso del Brujo Martínez con el Philadelphia Union, pero no, porque también la selección peruana se ha visto afectada, porque Edison Flores, La Oreja Flores, Alexander Callens y Jordi Reina, sobre todo La Oreja Flores y Reina, de peso en la selección del Tigre Gareca, no van a poder enfrentar sus partidos de eliminatorias contra Paraguay y Brasil en esta doble fecha. Entonces, si ya una selección se ve afectada, para mí pierde cualquier tipo de validez lo que está pasando. No va a haber gente en los estadios, porque no se puede, porque la pandemia sigue en apogeo en Sudamérica. Se está forzando la barra innecesariamente. Hay tiempo suficiente. Si ustedes me dijeran, estamos en un año del Mundial, lo entiendo. Pero no estamos en un año del Mundial. Y más un Mundial que va a comenzar en noviembre del año que le toca. O sea, no va a ser un Mundial de verano. Hasta esa ventaja tiene la Conmebol. Porque el Mundial va a comenzar en noviembre del 2022, no en julio. O sea, tienes un colchón incluso de 6 meses o 5 meses más de lo que usualmente se hubiese jugado la Copa Mundial. Entonces, si se supone, porque es cierto, no hay ninguna garantía de que en febrero o en marzo las cosas vayan a mejorar. Pero se supone que para febrero o marzo las cosas van a mejorar porque ya debería haber una vacuna. Escuchábamos esta semana al doctor Anthony Fauci aquí en los Estados Unidos hablar de la posibilidad de que para finales de este año la vacuna ya exista, y si es cierto que no va a ser de difusión masiva, sino para gente con perfiles específicos, para los médicos, enfermeras que trabajan en hospitales, para personas con condiciones preexistentes que son más propensos a padecer el virus y tener consecuencias graves, pues también se supone que más adelante esas condiciones van a mejorar para todo el mundo. Entonces, ¿qué necesidad hay ahorita de sin gente en los estadios, forzando la salud de jugadores, devolviéndolos, exponiendo su salud deportiva a largo plazo, de jugar unas eliminatorias que van a estar manchadas porque se supone que la ausencia o que la eliminatoria es todo lo mejor que tiene su país a disposición, vamos a jugar? Lesiones es otra cosa, pero es que no son lesionados, son simplemente restricciones que cada país tiene y que imposible. Por ejemplo, si Salomón Rondón jugara en el Newcastle, estuviese jugando ahorita en la eliminatoria. O si el Brujo Martínez estuviese jugando en Venezuela, estaría jugando en la eliminatoria. Pero como están resueltos en dos países que están con estas condiciones, no pueden hacerlo. Entonces, para mí, y estamos los tres de acuerdo, no tiene ningún sentido que la Conmebol juegue a las eliminatorias como lo está haciendo. Se podía hacer un formato tipo Copa América, se podía hasta utilizar la Copa América para darle más realce a la del año que viene. Por ejemplo, se movió la Copa América, que entiendo que es un formato diferente, pero si moviste la Copa América, pues mueve las eliminatorias también. ¿Qué importa? Cambia el formato, al final lo que no quieren hacer es perder dinero de la televisión. Pero para mí es un despropósito completo, porque la boletería la van a perder, la ven, y todo lo que eso implica, turismo, hotelería, alimentos, bebidas alcohólicas, todo lo que implica un partido de eliminatorias en la Conmebol. Pero es un despropósito completo deportivamente hablando. Y además, digo, yo no sé cómo funcionan los derechos en Sudamérica, pero por ejemplo, acá en Estados Unidos van hasta pago por evento. Entonces, para el caso es lo mismo. Si no había una televisora con sus patrocinadores, con sus auspiciadores que te estuviera poniendo el pie encima para poderla sacar,
pues también podías haberlo aguantado. Además tenías muchas opciones, como dice Carlos, para poder hacer un torneo burbuja más largo, pensando además que se movió Copa América, pero ya no existe la Copa Confederaciones. Este torneo se movió, entonces obviamente no va a terminar igual del otro lado, tampoco va a empezar el que sigue del 2021, o sea, había espacios para poderlo hacer y evitar que pase. Mencionaba la selección peruana, aparte de Edison Flores está Jordi Reina, Alexander Gallens, Paolo Guerrero, Aldair Rodríguez y hasta Jefferson Farfán se lo puede perder. Entonces también, ¿qué sentido tiene para mí como televidente ver selecciones parchadas jugarse un partido tan importante? Ninguno. Porque al final de cuentas, sí, yo quiero que mi país califique al Mundial y obviamente CONCACAF está en otra zona, pero obviamente yo quiero que mi país califique al Mundial, pero de todas maneras no quiero ver a la selección C de cada país o lo que queda de la selección que gane 3 partidos y deje a otra sin opción. Incluso no le conviene ni a los mismos equipos, porque, por ejemplo, en este momento, ¿qué está pensando Argentina? Argentina tiene que ir y jugar y después, si Messi tiene que perderse un mes porque pasa por el protocolo, al final de cuentas es contraproducente. A lo mejor ya no viene a la siguiente convocatoria. Entonces, No, es un desastre. No entiendo. No, es un desastre completo. Pero bueno, es la Conmebol que se puede esperar. Conclusiones, caballeros, para cerrar el episodio de esta semana. Pues primero que nada, vamos a ver cómo le va a México con Holanda. Creo que va a ser un buen sinodal. Obviamente México perdió un par de piezas por ahí para enfrentar el partido. En otro partido que no sé qué tanto sirve. Obviamente hay jugadores que estaban ya en Europa y creo que eso facilita el hecho de que se juegue ese partido, pero los que tuvieron que hacer el viaje, ojalá lo mismo no vaya a ser contraproducente para los jugadores mexicanos. Y pues a ver qué pasa con las eliminatorias de Conmebol y también con lo que se sigue jugando en Europa con selecciones. Pedro. Bueno, yo insisto que lo que comienza mal termina mal. Esperemos que lo de las eliminatorias, de la Conmebol no dé paso a nuevos rebrotes de coronavirus, sobre todo en los jugadores, y nuevas restricciones. Lo decía Carlos, por ejemplo, el desconocer cómo regresen estos jugadores a Europa y lo que pueda pasar allá. Por ejemplo, sé que en la Liga Española, para que vean la gravedad y la seriedad que algunos se toman y otros no, en la Liga Española entiendo que si tú, por ejemplo, tienes jugadores activos en plantillas que den positivo por 2 jornadas consecutivas, ya el partido no se suspende, automáticamente lo pierdes. Claro, lo pierdes. Entonces, imaginen la desproporción que esto pudiese traer y lo apunto, o sea, yo lo apunto. Es una frustración que como venezolano y amante del fútbol y del fútbol suramericano he tenido por años con el tema de la Conmebol. Nunca entenderé cómo esta dirigencia piensa de esta manera. Bueno, yo pienso que las eliminatorias deberían posponerse. A Conmebol pienso que le importa muy poco lo que yo pienso. Hasta la semana que viene, caballeros. Esta semana que entra, lástima no va a jugar el Chucky Lozano. Hasta la semana que viene y ojalá no se lesione a alguien más en los 49ers, por favor. No. Dios, qué plaga. Así nos vamos. Diosito. Qué trágico.